Cazadores, ¿qué fue lo que vieron que les hizo no querer volver al bosque? Cuando tenía unos 15 años, tengo 22 ahora, mi papá me llevó a un terreno al que le habían dado permiso para cazar, para explorar antes de que empezara la temporada de caza de venado. El terreno no había sido tocado en varios años y tenía una zona pantanosa bastante densa al fondo, donde planeábamos colocar algunas cámaras trampa. Mi padre me envió a una parte del fondo de la propiedad para que marcara senderos y tratara de ubicar el límite del terreno, mientras él instalaba las cámaras en algunos puntos clave. Mientras yo colocaba las marcas, no dejaba de sentir que alguien me observaba. Le avisé por radio y me dijo que estaba exagerando, que regresara con él. Le hice caso, pero seguía sintiéndome muy incómodo en ese lugar. Cuando volví con mi padre, me mostró dónde había colocado las cámaras y regresamos a casa. Avanzamos una semana más o menos y volvimos al terreno para revisar las cámaras antes del inicio de la temporada de armas primitivas. Al revisar las fotos, encontramos algunos jabalíes y venados en dos de las zonas, así que decidimos que el día de apertura nos ubicaríamos en esos dos puntos. Una semana y media después, el día de apertura llega. Vamos al terreno y nos acomodamos en nuestras posiciones. Después de estar unas 2 horas en mi puesto de observación, blind, escucho un ruido a mi derecha. Me quedo congelado, esperando a ver qué se acerca. En menos de 5 minutos, un hombre al que nunca había visto en mi vida y mucho menos en ese terreno, camina directamente frente a mí, cruzando por mi línea de visión y subiendo por el sendero hacia donde estaba mi padre. En ese momento, estoy completamente paralizado del miedo, tratando de no moverme ni un centímetro. El hombre ni siquiera parece notar mi presencia y sigue caminando como si nada, en dirección a mi papá. Cuando creo que ya está fuera del alcance del oído, junto valor y le aviso a mi padre por radio lo que acabo de ver. Me dice que no me mueva, que va a venir hacia mí en cuanto pueda. Yo esperaba que se cruzara con el tipo en el sendero, pero llega unos minutos después y me dice que no hay señales de que alguien haya pasado por ahí. Yo estoy totalmente en pánico, así que mi papá me dice que empacemos todo, que mejor revisamos las cámaras y nos vamos. Trata de calmarme, diciéndome que probablemente era un amigo del dueño del terreno, cazando por su cuenta. Tomamos las tarjetas SD de las cámaras y vamos a revisar las fotos en la computadora de mi papá. Las primeras fotos eran normales, jabalíes, venados, lo típico, hasta que aparece el maldito hombre que vi en el sendero, mirando directamente a la cámara. Y no solo eso, empieza a hacer como una sesión de fotos, posando de distintas maneras frente a la cámara, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo y nos estuviera tomando el pelo. Le mostramos las fotos al dueño del terreno, y por supuesto no tenía ni idea de quién era ese hombre. Mi padre entregó las imágenes a las autoridades locales, pero como era de esperarse, nunca se hizo nada con respecto a este tipo misterioso que apareció en nuestras cámaras trampa. Hasta el día de hoy, no tengo ni idea de quién era, pero sé que no debería haber estado ahí. Y sé lo que vi. Si te está gustando, suscríbete. Siguiente historia. No soy cazador, pero cuando mi familia vivía en un rancho por un tiempo, mis padres todavía viven allí, teníamos cámaras con sensor de movimiento instaladas en los comederos para venados. Principalmente eran para verificar si había jabalíes cerca o en qué partes del rancho se quedaba más seguido el ganado. Un día, mi tío subió a la casa después de haber estado acampando y nos dijo que había escuchado algo grande moviéndose cerca del escondite de caza, Deer Blind, donde estaba durmiendo, y había traído la cámara. Fuimos a revelar las fotos para ver qué había captado. Había unas 20 fotos. Las primeras mostraban a un hombre revisando el suelo alrededor del comedero. Luego se acercaba a un árbol y hacía algo, no podíamos decir exactamente qué. Alrededor de la foto número 15 aparece un segundo hombre, un poco más bajo. Mira hacia el árbol y luego ambos se van. Fuimos a ese comedero a ver qué estaba pasando y vimos un hilo amarrado al árbol. En el otro extremo había un globo de helio desinflado, como los que se usan en fiestas de cumpleaños,
pero sin ningún diseño. Naturalmente, eso nos inquietó bastante y durante los días y noches siguientes, mi tío y mi papá se quedaron en el escondite de casa para ver si regresaban. Nunca volvieron y no pudimos identificar quiénes eran por la mala calidad de las cámaras. Cuando vives en un rancho grande, te acostumbras a situaciones algo inquietantes, no hay personas cerca, hay muchos animales y tu mente divaga. Pero esta fue la primera vez que tuvimos pruebas documentadas de personas desconocidas en la propiedad sin nuestro conocimiento. Eso definitivamente te deja intranquilo. Siguiente historia. Camino con frecuencia por los bosques cerca de donde vivo, y me han sucedido 3 cosas profundamente aterradoras en el mismo tramo del sendero. La primera fue una noche en que no calculé bien el tiempo de regreso y caminé 2/3 del trayecto final en completa oscuridad, usando solo una linterna que no podía dejar encendida todo el tiempo, hasta que escuché un grito a unos 50 metros detrás de mí que me congeló la sangre, y justo cuando trataba de tranquilizarme volví a escuchar otro grito, esta vez a solo 4 o 5 metros de distancia a mi izquierda, sin haber oído absolutamente nada que indicara que algo se había acercado, lo que me hizo correr despavorido y jamás volver a ese bosque sin un medio de defensa. La segunda vez fue en una tarde soleada y perfecta, con el bosque lleno de vida, pájaros cantando, insectos sonando, ardillas moviéndose y una brisa suave soplando, cuando de repente todo el entorno se volvió completamente silencioso y estático al mismo tiempo. El sol se ocultó detrás de una nube, el viento se detuvo, y no se escuchó ni un solo sonido durante al menos 10 segundos que se sintieron eternos y llenos de tensión, y luego todo volvió a la normalidad como si nada hubiera pasado, sin ninguna explicación lógica. La tercera vez, a plena luz del día, decidí explorar más allá del sendero y encontré una vereda de venados que me llevó hasta un zanjón profundo formado por el río durante una inundación, en el que bajé por curiosidad hasta llegar a un punto donde tuve que pasar sobre un árbol caído, y justo al otro lado me encontré con la aterradora escena de un solo venado completamente desmembrado, con las costillas de un lado, el cráneo del otro, y los huesos esparcidos por toda la zanja como si hubiera explotado, con un hedor pútrido en el aire y tendones aún colgando de algunos restos, lo que me hizo entender que estaba parado en el lugar donde alguna criatura se alimentaba, así que retrocedí hasta el árbol, salí por ahí del zanjón y, aunque una voz en mi cabeza me decía que no lo hiciera, atravesé a la fuerza el matorral directo hacia el sendero, y salí justo en el mismo maldito tramo de siempre. Y aunque no tengo idea de que vive en ese lugar, cada vez que veo a padres llevando a sus hijos a caminar por ese sendero recto, plano y visualmente seguro, donde los niños corren libremente porque sus padres pueden verlos de extremo a extremo, no puedo evitar imaginarme mentalmente a un niño corriendo por el sendero, el crujido de un arbusto, un destello de pelaje y el sonido de cómo el pequeño Billy es arrastrado silenciosamente hacia lo más profundo del bosque. Siguiente historia. Mi tío ha sido cazador desde que era adolescente. Ahora tiene más de 50. No es lo que algunos llamarían un tipo rudo, pero es un hombre de campo en toda regla. Cazador y pescador de primer nivel y un tirador increíble con cualquier tipo de arma. Ha ganado competencias de tiro y una vez le disparó a los hilos de unos globos a distintas distancias y luego a los globos mismos mientras flotaban. Esto fue en un evento público organizado por el FBI, después de que un agente apostara que no podría hacerlo. Usó una pistola nueva que la agencia estaba presentando. Da igual si es un rifle, escopeta o pistola, si él quiere disparar, va a acertar. Hace unos 5 años, se fue de caza con unos amigos cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Es una zona con muchos lagos y un bosque denso. Varios de esos lagos se mantienen en estado puro gracias a reglas estrictas, no se permiten botes con motor. Nada de camionetas ni vehículos todoterreno, todo debe cargarse a la espalda. Es un tipo de caza y pesca que requiere esfuerzo físico serio, en una de las formas más remotas que existen. Él y sus amigos cruzaron un lago en canoa, caminaron cargando su equipo, portage, cruzaron otro lago, caminaron más, hasta que encontraron un lugar ideal para acampar.
La civilización más cercana estaba a varios días a pie. Estaban literalmente en medio de la nada, exactamente lo que buscaban. Montaron el campamento y comenzaron la cacería. La idea era que cada uno saliera en una dirección distinta para explorar y se reencontrarían al anochecer para compartir hallazgos y planear la búsqueda del día siguiente. Mi tío llevaba ya un par de horas internado en el bosque, completamente solo, a horas de cualquier otra persona, incluso de sus amigos. Estaba tan aislado como puede estar un ser humano. En un momento durante su caminata, comenzó a sentirse raro. No sabía por qué, pero algo lo ponía tenso. En ese momento llevaba sus armas enfundadas. Siguió caminando, anotando detalles del terreno, hasta que de pronto sintió una oleada de ansiedad brutal, un miedo irracional que le bloqueó los sentidos. Empezó a mirar a su alrededor y notó algo en la distancia, algo fuera de lugar. Instintivamente ya tenía su pistola en la mano. Se fue acercando lentamente y se dio cuenta de que no se escuchaba ni un solo sonido del bosque, todo estaba en completo silencio, solo se oían sus pasos. Se aproximó al objeto y pudo ver que era una hielera Coleman de tamaño mediano, completamente nueva, en medio del bosque más profundo. La imagen de ese objeto brillante y artificial plantado en la absoluta soledad lo descolocó por completo. No había señales de otras personas ni indicios de que alguien hubiera estado por ahí, solo esa hielera nueva, puesta en medio de la nada. Y aquí es donde su relato se vuelve más intenso. Mi tío jura que no sintió ni la más mínima curiosidad por abrirla, todo lo contrario. Dice que algo en lo más profundo de su ser le gritaba que se alejara, como si el bosque mismo le estuviera diciendo que diera media vuelta. Cambió la pistola por su escopeta y comenzó a regresar al campamento de inmediato. Dice que a los 5 minutos de marcha el miedo comenzó a disiparse y a los 10 minutos los sonidos del bosque volvieron, los pájaros, el viento, los insectos. Tardó entre 45 minutos y 1 hora en regresar. Esperó a que sus amigos volvieran al campamento y les contó lo sucedido. Ellos quisieron volver al día siguiente para buscar la hielera, pero mi tío se negó rotundamente. No hubo más incidentes durante el resto del viaje. Contó esta historia por primera vez a mi padre y a mí unos días después de volver. Estaba visiblemente alterado, e incluso se molestó cuando le hice bromas por no haber abierto la hielera. Dice que no tiene idea de dónde salió, qué había dentro, ni por qué estaba ahí, solo sabía, de algún modo, que no era algo bueno. Siguiente historia. No soy cazador, pero sí suelo acampar con frecuencia. Unos amigos y yo encontramos un muy buen lugar para acampar cerca de Grace Peak y Torres Peak, que son dos montañas de más de 14,000 pies de altura en Colorado, conocidas como Fortines o 14º S, por superar los 14,000 pies de altitud. Por la ubicación, el tipo de terreno, una fogata bien construida y unas mesas improvisadas entre árboles, parecía ser un campamento usado por cazadores. Habíamos acampado allí unas 12 veces más o menos, estábamos en secundaria en ese entonces, y usualmente íbamos para pasarla bien y beber un poco en medio del paisaje hermoso. Una noche en particular, estábamos bebiendo y habíamos tomado algo de ácido, LSD, y a algunos se nos ocurrió ir a hacer una caminata nocturna. No fue la mejor idea, considerando que estábamos medio borrachos y bajo los efectos del ácido, pero todos éramos nativos de Colorado y sabíamos cómo cuidarnos en el bosque. Empezamos a caminar por el mismo camino por el que habíamos llegado. Lo pongo entre comillas porque decirle camino es mucho, no se puede llegar hasta ese punto sin un vehículo con tracción en las 4 ruedas, 4WD, y buena altura libre. Y más allá de nuestro campamento es imposible continuar en cualquier vehículo que no sea un ATV serio, vehículo todoterreno especializado. Caminamos alrededor de 1 milla por ese sendero hasta que nos topamos con una cabaña minera abandonada. Tenía fácil 100 años de antigüedad. Al asomarnos dentro, nos llevamos un susto tremendo. Estaba llena de muebles podridos y rotos, ollas y sartenes oxidados, lo que parecía ropa ensangrentada y un colchón manchado. Y más allá de lo visual,
Lo que más nos impactó fue la sensación general de tristeza y mala vibra que nos envolvió al instante. Salimos de ahí tan rápido como pudimos y regresamos al campamento. A la mañana siguiente le contamos al resto del grupo lo que habíamos encontrado. Obviamente tenían curiosidad, pero atribuyeron nuestras reacciones de miedo extremo a los efectos del ácido. Así que fuimos todos juntos a la cabaña esa mañana, y todos sintieron lo mismo, una especie de presión emocional, incomodidad profunda, y esa energía muy pero muy extraña. Eso me hizo reconsiderar volver a acampar a ese lugar específico, aunque debo admitir que sí he regresado desde entonces. Siguiente historia. Cazador solitario por aquí. Me fui solo a las montañas rocosas de Colorado para cazar venado mula. Conozco muy bien mi zona porque paso mucho tiempo explorándola, así que me siento bastante cómodo allí. Llega agosto y comienza la temporada de arco. Me lanzo el primer día, armo el campamento, salgo a cazar, lo normal. Regreso a mi tienda justo antes del anochecer y noto olor a cigarrillos, raro. Lo ignoro pensando que tal vez hay otro campamento de cazadores cerca. Enciendo la fogata, me relajo y me acuesto a dormir. Al día siguiente me despierto y encuentro una colilla de cigarro sobre el tronco que había estado usando como silla junto al fuego, justo afuera de mi tienda. Había llevado conmigo una cerca eléctrica portátil, normalmente se usa en zonas con osos grizzly, pero en mi unidad hay muchos pumas y la uso como perímetro si dejo un animal muerto o carne colgada en un árbol. Decido instalarla esa noche. Sigo mi rutina, salgo a cazar, vuelvo al campamento, enciendo el fuego, me relajo y finalmente me duermo. Pero en mitad de la noche me despierta de golpe un grito, con insultos incluidos. Alguien había chocado contra la cerca eléctrica. Tomo mi pistola, una Glock 17, y salgo corriendo de la tienda hacia el sonido de alguien que se escapa entre los árboles. Lo persigo un rato, porque no iba a dejar que alguien me espantara en mi semana sagrada de caza, y disparo un par de tiros al aire. Silencio absoluto. Al día siguiente inspecciono los alrededores del campamento y encuentro un montón de colillas de cigarro, unas 15 o 20, dentro de un radio de 30 metros, huellas y lo que parecía una botella llena de orina. Decidí dormir esa noche en mi saco viví lejos del campamento. Dejé mi tienda montada con la esperanza de que el intruso creyera que aún dormía ahí y volviera. Pero nunca lo hizo. No hubo más incidentes. Tampoco cacé ningún venado esa vez, así que me tocó otro año comiendo carne industrial del supermercado Carita Triste. Lo más raro de todo es que estaba realmente en medio de la nada. Mi campamento estaba a unos 10 km del camino más cercano. Es posible que alguien me hubiera visto durante la pretemporada, mientras exploraba y montaba el campamento poco a poco y quisiera apropiárselo, pero la verdad es que nunca supe quién era ni qué quería. Siguiente historia. Esto no es una historia de caza, pero definitivamente involucra el bosque y una experiencia aterradora. Le pasó a mi mamá, a mi padrastro y a mis hermanitas. Fue hace unos 17 años. Yo no estaba con ellos porque ese fin de semana estaba en casa de mi papá. Según me contó mi mamá, estaban regresando de Strawberry, Arizona, un pueblito hermoso en medio del bosque, cerca del Mogollon Rim. Todo alrededor es un bosque denso y precioso. Mientras manejaban de regreso a Phoenix por la carretera de montaña, mi mamá notó que venía un auto detrás de ellos a gran velocidad. Al principio no le dio importancia, pero el coche no los rebasó, sino que empezó a pegárseles de forma agresiva. Aceleraban, y el tipo también. Se cambiaban de carril, y él también. Lo seguía pegado, maniobra tras maniobra. Entonces, mi padrastro, que digamos no es el más brillante bajo presión, decidió probar si realmente los estaban siguiendo, saliéndose del camino principal hacia una vereda de tierra que se metía más profundo en el bosque. Era un camino claramente visible, pero lleno de piedras grandes, lo que lo hacía muy difícil de transitar. El tipo lo siguió también al camino de tierra.
Fue ahí cuando mi padrastro se dio cuenta de que quizás había cometido un gran error y debió quedarse en la carretera pavimentada. Mis hermanitas, que en ese entonces tenían como 4 años, estaban dormidas y se despertaron con los brincos del carro, sus cabezas golpeando el respaldo por lo disparejo del terreno. Mi mamá estaba en pánico, y mi padrastro manejando a toda velocidad por un camino que no soportaba ese ritmo. Temían que las llantas reventaran por las piedras. El tipo seguía detrás de ellos, sin detenerse. Por lo que recuerdo, el camino de tierra terminaba en una especie de callejón sin salida, probablemente en la entrada de alguna propiedad. Fue ahí cuando la situación pasó de un esto está raro a un vamos a morir aquí, pero por suerte, mi padrastro logró girar entre unos árboles e hizo un giro en U, posiblemente el más rápido de la historia, y salió disparado por el mismo camino, de regreso a la carretera principal. No recuerdo si el tipo lo siguió fuera del bosque o si simplemente se desvió y desapareció en la carretera. Sea como sea, me dio muchísimo miedo cuando me contaron la historia. Me alegré de no haber estado ahí, pero al mismo tiempo sentí culpa por no estar con ellos, aunque sabía que con mis 9 o 10 años no habría podido hacer nada para ayudarlos. Solo me reconforta saber que llegaron a casa sanos y salvos.